Que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a una clase más. Este domingo hemos amanecido contentos, felices. Veo todas las sonrisas en sus rostros, algunos con cara de sueño todavía, pero qué bueno que ya estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a iniciar esta clase. Como siempre hago un repaso de la clase anterior. ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos en la clase anterior? ¿Sí? Dígame. Nacer de nuevo. Excelente, hermana Gloria. ¿Alguien más? ¿De qué estuvimos viendo la clase anterior? ¿Qué estuvimos hablando en la clase anterior? ¿La regeneración? Regeneración, correcto. ¿Sí? ¿Algo más? Lo natural y lo sobrenatural. Hablamos de nacer de nuevo. De nuevo. Y que es igual a regeneración. Sí, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar algo de la clase anterior? ¿Sí? Solo uno. Bueno, está bien. Hermanos, en la clase anterior estuvimos hablando de la conversación de Jesús con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Sí. Estuvimos adentrándonos a lo que esa conversación nos declara y la manera en la que Jesús comienza a hablarnos de la condición necesaria para entrar al reino de los cielos. Para que esa condición sea efectuada, no existe ningún poder humano que la pueda efectuar. Jesús le dice a Nicodemo, Nicodemo, para que alguien pueda ver y entrar al reino de Dios, debe nacer del agua y del Espíritu. Nadie puede nacer del Espíritu por decisión personal. Es Dios en su poder soberano quien nos hace renacer de nuevo, o nacer de nuevo, nos hace renacer. Nacer de nuevo, hermanos, es exactamente la misma experiencia que la regeneración. Es exactamente lo mismo. Y hablamos de que la regeneración es la obra en la cual Dios Espíritu Santo ejecuta su poder dando vida a seres espiritualmente muertos en delitos y pecados. Decía yo que la profecía dada por el profeta Joel es una profecía que habla directamente de la obra poderosa de Dios Espíritu Santo y que la mayor fuerza y significado de la profecía es la regeneración. De la misma manera como la profecía del profeta Ezequiel en los huesos secos también habla directamente de la regeneración. Y además de la regeneración dentro de la profecía encontramos, de la profecía de Joel, encontramos la descripción de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo cuando ya habla de otras cosas que el Espíritu Santo provocaría en todas aquellas personas y todas aquellas vidas en las que ha efectuado la regeneración. Y entre las manifestaciones que suceden o son visibles, encontramos todas las señales externas, visibles y audibles que ocurrieron en el Pentecostés. Que ya esto puede ser hablar en lengua, dones, que ya son externos. Pero lo interno, la fuerza de todo lo que las profecías apuntan, es la obra de la regeneración y es una obra espiritual. La obra principal de la manifestación del Espíritu Santo es dar vida a todos los elegidos por el Padre que se encontraban muertos. Hay algo que quiero abordar de forma adicional con respecto a la regeneración. En primera instancia, la palabra regeneración inicia con el prefijo re.
Y ese re indica doble acción. Significa otra vez. Es como pintar y repintar. ¿Sí? Para pintar una pared o para repintar una pared, eso ya debe de haber sido pintado una vez. ¿Verdad que sí? De la misma manera, nosotros somos generados por elección divina. ¿Cómo somos generados? Dios elige a un ser, aún siendo espermatozoide, para que fecunde un óvulo. Y cuando ese óvulo es fecundado, en ese momento somos generados. Y eso fue elección divina. Usted no eligió nacer. Eso fue elección divina. De la misma manera, cuando nosotros somos generados, entonces nos convertimos en parte de una generación de seres vivos. ¿Sí? Una generación de seres vivos. Pero en la obra espiritual del Espíritu, en la obra que el Espíritu Santo ejecuta, a eso se le llama regeneración, porque ya es una doble acción en nuestra existencia. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Entonces somos renacidos. Entonces somos regenerados. Porque ya es la segunda vez que está efectuando su poder Dios Espíritu Santo sobre nosotros. Así que las personas que son vivificadas en el Espíritu Santo son una nueva criatura en Cristo, cuyo cambio trasciende desde nuestro interior hasta el exterior en nuestra existencia, haciendo que nosotros experimentemos una transformación indiscutiblemente evidente. Ahora, una expresión importante de Jesús a Nicodemo es: Nicodemo, tú eres un maestro. ¿No entiendes estas cosas? Porque Nicodemo le decía, después de la explicación de Jesús, ¿cómo puede ser esto? Entonces la expresión clave que está aquí, cuando Jesús está hablando del título de Nicodemo, que es un maestro, es que la regeneración, el nuevo nacimiento, no es un mensaje nuevo que Jesús está dando ahí en el Nuevo Testamento, sino que esto pertenece a algo que ya había sido enseñado en el Antiguo Testamento. Esta regeneración es una realidad desde el Antiguo Testamento, porque todos los siervos del Señor, a lo largo de la historia, tuvieron que nacer del agua y del Espíritu para ver y entrar el reino de Dios. Por ejemplo, Abraham tuvo que nacer del agua y del Espíritu. Isaac tuvo que nacer del agua y del Espíritu. Jacob, José, Moisés, Caleb, Rahab, Samuel, David. Todos ellos, a quienes Dios Espíritu Santo obró de manera poderosa, tuvieron que haber sido nacidos del agua y del Espíritu para estar en el reino de Dios. Amén. Así que esa no es una verdad del Nuevo Testamento, es una verdad desde el Antiguo Testamento. Porque Jesús claramente está diciendo que si no nace del agua y del Espíritu, no pueden entrar al reino de Dios. Y yo creo firmemente que Moisés ha entrado al reino de Dios. Amén. Así que de lo que estamos hablando de la regeneración es una obra poderosa espiritual que Dios, Espíritu Santo, ejecuta en aquellos que son los hijos de Dios. Así que, hermanos, la conversación con Nicodemo nos explica la obra indispensable
el requisito absoluto para ver y entrar al reino de Dios, que es nuestra regeneración. Quiero que atesoremos en nuestras mentes y nuestros corazones que existe en nuestra vida algo sobrenatural que no tiene comparación. Hermanos, no existe milagro más grande, no existe regalo más grande, no existe un privilegio más grande que haber sido regenerado por el poder del Espíritu Santo. No existe algo más grande. Usted puede imaginarse resurrección de muertos, levantar cojos, paralíticos, todo lo que usted puede imaginarse no es más grande que la obra del Espíritu Santo regenerando una vida. Y esa es la fuerza de la profecía de que Joel nos habla cuando dice: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Absolutamente todas las cosas después de eso quedan como secundarias. Todos los dones quedan como secundarios. Porque la obra poderosa del Espíritu Santo en una vida, la más grande, es la obra de la regeneración. El Espíritu Santo, hermanos, no solamente regenera a las personas dándoles vida, sino que nos transforma, nos guía, nos alumbra el camino, nos ilumina con su palabra para que nuestras mentes puedan abrirse y podamos comprender la anchura y la profundidad de su palabra. ¿Se ha preguntado por qué se llama el Espíritu Santo? En la palabra de Dios encontramos una asignación de santidad a las tres personas de la Trinidad. Encontramos el Padre Santo, gloria a Dios. Encontramos a Cristo, que es santo, y encontramos al Espíritu Santo. Pero en todos los pasajes encontramos solamente referencias a Dios como Dios o el Padre, el Hijo, Cristo. Pero no encontramos Padre Santo, Hijo Santo, Espíritu Santo. Solo del Espíritu encontramos Espíritu Santo. Amén. Sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son santos. Pero en la palabra del Señor, el único que posee el atributo alado es el Espíritu Santo. Eso, hermano, de que encontramos la palabra santo al lado del Espíritu, es por su ministerio, por su función, por su trabajo en nosotros, criaturas necesitadas de santificación. Se llama Espíritu Santo porque esa es la función que Él desempeña en nosotros y así se ha revelado. Gloria a Dios. Es trabajo del Espíritu Santo generar santidad. Nosotros no generamos santidad por nosotros mismos. Él nos comparte de su santidad y nos hace ser santos. Él es quien nos dirige en todo lo largo de nuestra vida en santificación a través de su palabra. El Espíritu Santo es el que va moldeando nuestro carácter a través de su palabra, convenciéndonos de nuestros pecados y guiándonos al verdadero arrepentimiento para la transformación de nuestra vida, hasta llegar a culminar su obra en nuestro ser. Estamos siendo santificados a lo largo de nuestra vida hasta que Él completa esa obra en la glorificación. Entendemos que después de la glorificación ya tenemos el acabado de santidad por la culminación de la obra del Espíritu. Esa es la función del Espíritu Santo. Y por eso su nombre, Espíritu Santo.
Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría. Amén. Y mencionó, el Consolador no vendría. Pero la palabra original del escrito en griego es Paracleto. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, pero vamos a orar antes de iniciar. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias por tu maravilloso cuidado sobre nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, porque nos concedes estar en este lugar. Bendícenos con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender con claridad lo que tú deseas. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos, Señor, Padre Santo. Amén y amén. Vaya conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Evangelio de Juan, capítulo 15, 26. Ahora vamos a estudiar estas dos palabras, hermanos. Consolador. Consolador. Y la palabra original que es Paracleto. ¿Lo tenemos? Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Dice la palabra de Dios: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Hermanos, en nuestras traducciones, en la Biblia que nosotros tenemos, leemos la palabra consolador. Cuando Jesús hace referencia al Espíritu Santo, aquí en este pasaje se habla como consolador. Pero la palabra original usada en estos pasajes, dicha por Jesús, fue Paracleto. Apréndasela. Paracleto. Quiero que estudiemos un poco más acerca del significado de esta palabra, porque fue usada por Jesús, pero describe la función y el carácter de una persona. Eso es importante. La palabra Paracleto describe la función y el carácter de una persona. Y en este caso, la persona a la que Jesús se está refiriendo es el Espíritu Santo. Amén. Pues en las traducciones la palabra usada es como consolador, en otras se tradujo como abogado, en otras se tradujo como defensor, pero la palabra original es Paracleto. Paracleto. Otra forma en la que se aplica la comprensión de esta palabra consolador es que asumimos que el Espíritu Santo, en su función, de la forma en la que leemos aquí como consolador, es que Él viene a consolarnos en nuestros momentos de debilidad. Es como que Él viene después de nuestras derrotas. Es como que Él viene a consolarnos en nuestras tristezas. Es como que Él viene a consolarnos en nuestro desánimo, a consolarnos en nuestra debilidad. Es como que Él nos reanima, nos da esperanza, quien seca nuestras lágrimas de nuestro dolor, nos consuela cuando estamos turbados. Y esa es la comprensión que comúnmente tenemos de estos pasajes. El Espíritu Santo también hace eso, pero el significado de la palabra Paracleto no es necesariamente eso. Cuando Jesús está hablando de Paracleto, no está hablando de un consolador después de que todo ha pasado.
Jesús no está hablando de una operación del Espíritu Santo en el plano en el que el Espíritu Santo viene después de que la dificultad pasó y nos consuela. No es ese el enfoque que Jesús está dando. Ahora quiero que veamos lo que Jesús está hablando en Juan 15, 26. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén. De mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? Si usted va al versículo 18 desde arriba, vea lo que dice la palabra del Señor en el versículo 18. Los que tienen Biblia, el tema que está ahí dice: el mundo os aborrecerá. ¿Sí? Todo lo que Jesús está hablando en este pasaje no habla de el consuelo del Espíritu Santo por una tristeza, sino que habla de soportar todo el odio y el aborrecimiento que el mundo tendría para sus hijos. A eso se está refiriendo Jesús. Ahora, estudiemos la palabra paracleto. Esta es una palabra compuesta, hermanos, que se define por estas dos: para y cleto. Para significa junto a, y cleto significa llamar. El significado de la palabra paracleto es que alguien es llamado a venir junto a otra persona como un abogado familiar. Ese es el significado el original de la palabra. Pero hay otra palabra que tiene la misma estructura, que es muy conocida, que también la encontramos en la palabra del Señor, que es esta. ¿Sí? ¿La conoce? Parábola. También es una palabra compuesta. La palabra original es paraboleo. También es junto a, y boleo es arrojar. O lanzar. La palabra parábola. Así que la palabra parábola es usada por Jesús cuando explicaba algo y lo lanzaba junto a una historia. Por eso es parábola. Ahora, en la palabra paracleto encontramos específicamente en esa palabra que habla acerca de un abogado familiar. Abogado familiar. Este abogado familiar, según la expresión de la palabra, es el que está al servicio permanente. No que viene a un servicio, sino que está a la disposición permanente. Permanente. Cuando surgía una dificultad, tú llamabas a tu paracleto para que él te defendiera en un problema. Venía para defenderte en medio de las acusaciones que ibas a soportar, porque era tu defensor y tu fortalecedor. Esta palabra en las cartas de Juan no se tradujeron como consolador. Por ejemplo, cuando encontramos en primera carta de Juan, capítulo, vaya conmigo, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos,
estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, ¿cómo dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Sí? Pues aquí en el escrito original dice, tenemos un paracleto. Amén. Tenemos un paracleto. A Jesucristo el justo. Ahora la pregunta que debemos hacernos es la siguiente. ¿Quién es el paracleto? ¿El Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el paracleto? Dígalo con seguridad. ¿El Espíritu Santo? Bueno, entonces vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Vaya conmigo a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 16 al 17. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Evangelio de Juan 14, 16 al 17. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará ¿qué? Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Entonces aquí Cristo está diciendo que Él enviará otro. Entonces, ¿quién es el paracleto principal? Es Cristo. Es Cristo el paracleto. Porque Él va a enviar otro consolador. Amén. Ahora sí. Él es el paracleto original. Cristo. Por eso es que Juan escribe, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Sí? En el versículo reciente que leímos acerca de Juan 14, 16, Jesús está diciendo, yo regaré al Padre y dará otro consolador. Amén. Otro. En el concepto nuestro, el significado de abogado, entendemos que el abogado se refiere a un defensor que aboga en el caso de alguien en representación. Esa es la imagen que encontramos en Jesús ante el Padre. Él es nuestro abogado ante el Padre. ¿Sí? Y en cuanto a la justificación, esa es la función de Cristo en el cielo. Por Cristo es que nosotros tenemos acceso al Padre y nosotros somos aceptados, purificados y estamos limpios ante Dios el Padre por la obra del Paracleto original. Amén. Cristo, Él funge como nuestro abogado. Cristo. Pero Jesús está diciendo, yo me voy, pero enviaré otro. Amén. Otro consolador, otro paracleto. Pero cuando estamos estudiando el capítulo 15, desde el versículo 18, hermanos, hasta el capítulo 16, todo el tema central del que se está hablando ahí es el odio, es el aborrecimiento del mundo para los hijos de Dios. Y aquí es que entra Jesús a hablar acerca del Espíritu Santo. Y Él es el otro paracleto. Y la función del Espíritu Santo en este tema no es que Él viene como nuestro consolador en el sentido de que descuida a los hijos de Dios y después de que pasa la tribulación, la angustia, los quebrantamientos, salimos golpeados por el odio y el aborrecimiento del mundo, entonces el Espíritu Santo viene después del conflicto y nos consuela. No es ese
el enfoque que Jesús está dando en lo que está diciendo. No es ese. Lo que Jesús está enseñando es que Él se iría, pero enviaría otro Paracleto, no para que venga y nos consuele después del sufrimiento y de la batalla contra el mundo, sino para que Él venga a darnos fuerza, vigor y poder para enfrentarnos al mundo. Amén. Contra todo tipo de circunstancias en este mundo. Eso es diferente a que venga después de. ¿Me estoy dando a entender? Amén. Es diferente al significado de la palabra consolador, porque se asume de que alguien viene a darte consuelo después de todo lo sucedido. Es como que yo pase toda una guerra y alguien venga después de toda mi guerra a decirme: aquí estoy yo. Pero ya después de toda la guerra. No es el enfoque que Jesús está dando. Por eso es que es claro y es importante entender la traducción. Porque aunque nosotros tengamos aquí la palabra consolador, que Jesús y el Espíritu Santo obra consolándolo, yo sé que sí. En este sentido en el que Jesús lo está presentando, no está hablando de que viene después de la batalla. Está hablando de que Él se va, pero viene antes de todo lo que se va a enfrentar. Amén. Amén. Por eso es importante la palabra Paracleto. Entonces debemos entender que la iglesia, para enfrentarse a este mundo tan cruel, hostil, despiadado y blasfemo, no necesita consuelo después. Necesita poder para enfrentarse a lo que se viene encima. Por eso es que Jesús les dice, vea lo que dice Jesús en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 1, 6 al 8. ¿Lo tenemos? Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Él les dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis, ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos le están preguntando si restaurará el reino de Israel, hablando de la protección política. Pero Jesús no les habla de protección política. Anteriormente, como les digo, en el pasaje de Juan, desde el versículo del capítulo 14, del 16 hasta el capítulo 16, no habla. Ni siquiera, hermanos, les habla acerca de manifestaciones de dones. Jesús está hablando de que se van a enfrentar al odio y el aborrecimiento del mundo. Y en ese contexto es que Jesús presenta al Paracleto, al Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 10, versículo 10. Mateo capítulo 10, versículo 10. No, creo que me equivoqué. Es el versículo 19, hermanos. Del versículo 19 hasta el 22. Siempre de Mateo capítulo 10. ¿Lo tenemos? Dice:
Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Entonces lo que quiero enseñar con todo esto es que Jesús está presentando al Espíritu Santo en este contexto, hermano. Está hablando acerca del odio y del aborrecimiento que la primera iglesia y la iglesia de hoy enfrentaría del mundo. Entonces lo que quiero que comprendamos es que principalmente la función del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, escúcheme, lo que quiero que entendamos es que la función principal del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento se basa, según Jesús, que la iglesia sería sostenida por el poder y la fuerza del Espíritu Santo ante el mundo y el aborrecimiento del mundo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo sostiene a la iglesia y a su pueblo para enfrentarse a toda o ante cualquier adversidad? La palabra de Dios revela que no es con tantas cosas ni manifestaciones. La palabra de Dios revela que es con la verdad. Vea lo que dice Juan 14, 16. Otra vez, Juan 14, 16 al 17. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Amén. Eso es importante. Mora con vosotros y estará en vosotros. Y póngale atención a eso, porque de este versículo va a la siguiente clase. Pero la palabra de Dios revela, hermanos, que la iglesia se sostiene ante cualquier circunstancia con la verdad. Con la verdad. Vea lo que dice Juan capítulo 16, del 13 al 15. ¿Lo tenemos? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esto es importante porque aquí vemos al Espíritu como una persona. Hermanos, dice que el Espíritu es de verdad y nos guiará. Solo una persona puede guiar a otra. Lo otro dice, porque no hablará por su propia cuenta. Así es que el Espíritu Santo habla. Amén. Y dice, sino que hablará todo lo que oyere. Así que el Espíritu Santo oye. Amén. Él os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Así que Él nos dirá las cosas que habrán de venir. Amén. Él me glorificará. Así que el Espíritu Santo glorifica a Cristo. Estamos hablando de una persona.
no de una fuerza o de un poder impersonal. Amén. Entonces lo que quiero que veamos es que Jesús nos está enseñando acerca del Espíritu Santo, que Él operaría sosteniendo a la iglesia, al pueblo de Dios, los redimidos, los regenerados por el Padre, con fuerza y con poder, para enfrentarse al aborrecimiento del mundo, Satanás y sus demonios. Esa es la principal función del Espíritu Santo en el inicio de la iglesia naciente. Amén. Vamos a dejar la clase hasta aquí y continuamos, si Dios permite, el próximo domingo. Que el Señor le bendiga.